La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar después de un tiempo y en esta ocasión quisiera que juntos camináramos en esta cuaresma a través de este camino cuaresmal. Es así como vamos a titular estas reflexiones que pretenderán ser una reflexión a la liturgia de la palabra propia de cada uno de los domingos de este tiempo de cuaresma y si Dios nos lo permite, pues también algunas breves reflexiones sobre cada uno de los días del Tríduo Pascual, para pues así juntos caminar y juntos llegar a la Pascua y celebrarla pues de una manera un poco más conscientes de los misterios que celebramos o que estamos por celebrar. Y lo primero que habría que decir es que recordemos que la Pascua es el final de nuestro camino. Es decir, la cuaresma es solamente un medio, no es el fin en sí mismo. Esta cuaresma, como siempre, nos prepara para celebrar con una mayor conciencia y a la vez una mayor pureza las fiestas centrales de nuestra fe, que son pues la Pascua del Señor. De manera que conforme vayamos viviendo estos días de cuaresma y vayamos reflexionando en este camino cuaresmal, es importante no perder de vista que pues nos dirigimos hacia la Pascua, es la meta de nuestro camino, es hacia donde nos dirigimos. Y en este primer domingo de Cuaresma, la liturgia siempre nos va a invitar a reflexionar sobre el Evangelio de las tentaciones, cuando Jesús, llevado por el Espíritu, es que en el desierto es tentado y cómo Él pues rechaza estas tentaciones. Sin embargo, quisiera que partiéramos un poquito nuestra reflexión desde la primera lectura, que nos puede ayudar a comprender un poco más la realidad del pecado y cómo el pecado pues en cada uno de nosotros tiene ciertas afecciones y cómo pues a ejemplo de Jesús podremos nosotros vencer estas tentaciones. Lo primero que tendríamos que decir es hacer una reflexión sobre la realidad que vivimos como sociedad, como humanidad, frente al pecado, en donde pues tenemos una realidad que nos hace pensar en el pecado muchas de las veces como algo fuera de nosotros, como algo que está lejos de nosotros y que incluso a veces lo vemos como algo ficticio. Tememos a muchas cosas, hay muchas cosas que nos preocupan. Pensemos, por ejemplo, cómo pues no hace mucho vivíamos asustados, con miedo respecto a la pandemia. Hoy en día seguimos pues temiendo algunas de las consecuencias de esa pandemia, como la recesión económica y demás. Pero pensemos, por ejemplo, cuántos de nosotros no vivimos con cierto temor, cierto miedo ante la inseguridad tan creciente, la violencia tan palpable. Hay tantas y tantas realidades que hacen que temamos, que vivamos con miedo. Y sin embargo, el mal radical, la raíz de todos los males que es el pecado, no siempre le ponemos la atención que deberíamos de ponerle y no siempre le tememos como deberíamos de temerle. Esto hace que pues muchas de las veces ni siquiera tengamos conciencia de cómo convivimos día con día en nuestras formas de ser, de pensar, de actuar con el pecado. Lo vemos muy distante, muy lejano a nosotros, una realidad que no nos toca y que tarde que temprano nos hará darle la espalda a Dios. Es así pues que no tener una conciencia de pecado nos hace vivir ajenos a esta realidad y ajenos a la realidad de la gracia y de Dios. No nos sentimos pecadores, no necesitamos de Dios. Y basta con que pensemos un poco cuántas cosas de las que hacemos o de las que hacen otros que verdaderamente son pecado, son consideradas como faltas tal vez pequeñas o no tan graves o incluso ni siquiera ya como faltas. De tal manera que es necesario partir de esta realidad. El pecado existe, es una realidad, la cual sigue rompiendo con el proyecto, con la armonía que Dios tiene para la creación y para cada uno de nosotros. Es así que llegamos a la primera lectura que nos narra cómo Dios crea al ser humano, al hombre y la mujer, lo destina a un lugar determinado
al paraíso, a ese jardín que Dios crea para que el hombre, entrando en contacto con esa realidad, la trabaje, la cultive, encuentre en ello su realización, su plenificación. Sin embargo, es en este paraíso que el mal llega. Un mal que no siempre vamos a comprender, que incluso pues hasta la fecha no sabemos el porqué de tanto mal, el porqué de la muerte, el dolor, el sufrimiento, el cansancio, tantas cosas que nos aquejan, la enfermedad, que pues no encajan con el proyecto de Dios. Este relato del libro del Génesis, que para muchos es tomado como ficción, es decir, es un cuentito que no nos brinda más, pues realmente viene a darnos respuestas muy esclarecedoras, sobre todo porque, pues al ser palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, pues no solamente da respuestas al hombre de aquel entonces, sino que seguirá dando respuestas en toda época y a toda persona que tenga la disposición de escucharlo. Porque aunque parecieran mitos, cuentos, por ahí diría un escritor inglés, que en algunos cuentos hay más verdad de la que creemos que hay, de la que creemos que está presente. ¿Cuáles son pues estas verdades que este texto de la creación y de la caída ocultan o nos quieren revelar? El mal siempre ha estado. Es cierto que hemos tenido que aprender a convivir, si lo podemos llamar de esa forma, con él, pero esa es una realidad que siempre va a estar aquejándonos y que no tan fácilmente podemos librarnos de él. Y es interesante cómo el relato nos habla de cómo el mal entra a nuestras vidas sin que muchas de las veces nosotros seamos conscientes de ello. ¿Qué figura utiliza el relato? Nos hace ver a una serpiente como la incitadora del mal, como aquella que sutilmente y a la vez astutamente entra a la vida del ser humano para distorsionar el proyecto de Dios. Veamos cómo pues el mal entra muchas de las veces a nuestra vida de una manera muy sutil, que ni siquiera nos damos cuenta, que en ocasiones ya estamos actuando mal, estamos pecando sin darnos cuenta de que ya lo hicimos, y cuando ya tomamos conciencia ya estamos más que metidos. Entonces, esta figura de la sutileza, de la astucia de la serpiente nos ayuda a comprender que el mal tiene esa particularidad de ser sutil, fuerte, pero a la vez también muy inteligente, muy sagaz para atacarnos, muy astuto. ¿Y en qué consiste esa astucia? Pues precisamente en engañar, en distorsionar el proyecto de Dios, en hacer que el ser humano pues no comprenda lo que Dios tiene para él y coloque a Dios como su enemigo, como aquel que está en contra de su realización, de su felicidad, de su libertad. Basta con que revisemos con detenimiento el relato en donde hay diálogo entre la mujer y la serpiente para darnos cuenta de cómo esto es muy palpable. La serpiente se acerca a la mujer y le distorsiona la información que ella tiene, lo que Dios le ha dicho. Dios ha hecho este paraíso, Dios le ha permitido tener absolutamente todo, menos una sola cosa, una sola prohibición: no comer del árbol del bien y del mal. No le había prohibido comer del árbol de la vida, pero sí del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, de manera muy astuta, le dice que es cierto que Dios les prohibió comer de todo, y claramente sabemos pues que la mujer le responde: no solamente de un solo fruto, porque si lo hacemos vamos a morir. Y es ahí donde la serpiente, de una manera también muy astuta, le dice: no, no es cierto, no van a morir. Lo que no quiere Dios es que sean como Él, que tengan ustedes esa capacidad de ver lo bueno y lo malo, de saber por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y es que Dios quería para nosotros solamente la bondad, solamente lo bueno. Dios no quería que entráramos en el drama de saber distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Él solamente quería que viviéramos en lo bueno, porque con esa finalidad nos había creado. Sin embargo, desde ese momento en que la serpiente, de una manera muy astuta, trata de engañar al ser humano,
pues el mal comenzó a ser una opción, y no cualquier tipo de opción, sino una opción más apetecible, una opción que se antoja más que actuar con bien. Y esto el mismo relato nos lo dice. La mujer miró el fruto de ese árbol y se sintió muy atraída a él, lo vio muy apetecible, se le antojó bastante, tanto que le fue casi imposible, si no es que imposible, rechazarlo. De tal manera pues que es así que entendemos cómo para nosotros el mal muchas de las veces tiene más fuerza atrayente que hacer el bien. Ya no encontramos en el bien aquello que nos atraiga, sino más bien es el mal lo que con mayor fuerza nos atrae. Y es que si nosotros en verdad viéramos el pecado como lo que es y como lo que nos hace a nosotros, el mal que nos hace, muy seguramente nos alejaríamos de él. Pero como nos resulta apetecible, nos resulta sabroso, nos resulta atractivo, pues claramente caemos muy fácilmente. Y basta con que pensemos en algunos de los pecados que cada uno de nosotros cometemos, en donde, pues si bien es cierto, ya meditándolo sabemos que nos perjudican en el momento, y a veces ni siquiera somos conscientes del todo, pero en el momento, pues nos aparece muy atractivo, tanto que nos jala y muy difícilmente podemos rechazarlo. De tal manera, pues, que el mal siempre se nos va a presentar como esa respuesta a la búsqueda de nuestra felicidad. Y mientras Dios quería nuestra libertad, nuestra felicidad, actuando siempre bien, el mal nos dice no. Dios quiere cuartear tu felicidad. Dios quiere que no seas libre. Por eso no quiere que tú seas el que elijas. Dios quiere que tú ya no seas libre. Pero realmente lo único que hemos hecho y lo que seguimos haciendo es no ser libres, no vivir para lo que Dios nos ha creado. Y el detalle está que el mal nunca va a saciarnos. Es como comúnmente decimos, no tenemos llenadera. ¿Por qué? Porque ese deseo, esa hambre, esa sed de infinito que hay en nosotros, nada la va a poder saciar si no es Dios. Solamente Dios puede saciar esa hambre de eternidad, porque para Él hemos sido hechos. De tal manera que el pecado siempre nos va a dejar vacíos, nuestros vicios siempre nos van a dejar vacíos, porque prometen darnos algo que no nos lo dan y además nos quitan lo que pues normalmente se supone que tendríamos. De ahí pues que el mal siempre vaya a pretender en nosotros el autodestruirnos, el que nosotros mismos con esa pretensión de querer ser dioses, es decir, de yo decido por mí lo que es bueno, yo decido por mí lo que es malo para mí, pues poco a poco vayamos destruyéndonos y a la vez pues rompiendo con nuestra relación con Dios. De tal manera que esto hace que incluso a veces hagamos el mal un derecho, algo que podemos merecer, algo que necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántas personas no creen que matar es bien, es hacer el bien y por tanto matan? Pensemos en personas, cuántas personas, por ejemplo, no creen que el aborto sea, por ejemplo, un derecho y por eso abortan. Pensemos, por ejemplo, cuántas personas creen que ser corruptos, enriquecerse a costa de otros, es algo bueno y por lo tanto lo van a hacer. El mal distorsiona y nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno, de tal manera que crea ese caos completamente y nos hace que creamos que nosotros tenemos la capacidad para decidir qué es bueno para mí y qué es malo para mí, cuando el único que puede decirnos esto es Dios, porque Dios sabe por qué hizo las cosas y para qué las hizo. Esta ruptura de la armonía, esta ruptura de la creación, pareciera que es el drama eterno de la humanidad. Sin embargo, no debemos de perder de vista que Dios no abandona a su criatura. Dios quiere conducirnos a todos y cada uno de nosotros por una historia distinta, una historia de salvación. Y es aquí donde entramos a la meditación propia del Evangelio de este día, en donde, como bien sabemos, Jesús es tentado.
Y lo primero que resalta a la vista es cómo Jesús es conducido por el Espíritu. Es el Espíritu quien lo inspira, quien lo conduce a ir al desierto. ¿Cómo vencer tentaciones? ¿Cómo apartarnos del mal? Dejándonos conducir por Dios, dejando que sea el Espíritu de Dios quien nos conduzca, quien nos guíe a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, ¿cuántas de las veces nosotros no hemos pensado en decirle a Dios, quítame esto, quítame esta tentación, quítame este pecado, quítame este vicio? Y sin embargo, al escuchar este pasaje, al revisar este pasaje, nos damos cuenta que las tentaciones no se van a quitar. Jesús mismo fue tentado, no pecó. ¿Por qué? Porque como sabemos, se hizo semejante a nosotros menos en el pecado, pero sí tuvo la posibilidad de hacerlo, sí fue tentado para hacerlo. Sin embargo, por permanecer fiel a Dios, por dejarse inspirar por el Espíritu, por apegarse y confiar en Dios, conocemos que nunca pecó. Resulta interesante darnos cuenta que estas tres tentaciones que suceden en el desierto, si las podemos sintetizar en una forma o en una idea, es darnos cuenta que lo que el demonio le proponía a Jesús no era renunciar al mesianismo, no era renunciar a su ser hijo de Dios, sino más bien a la forma en como Dios quería que lo hiciera. Era como si le estuviera diciendo, sé el Mesías, pero sé de esta forma. Rechaza el sufrimiento, rechaza el dolor, no seas el Mesías que Dios quiere que seas. Por eso le ofrece poder, gloria, reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, les decía yo que resultaba interesante esto porque pues vamos a darnos cuenta que esta tentación de si tú eres hijo de Dios, demuéstralo de esta forma, va a estar presente a lo largo de todos los evangelios. Es decir, no solamente fue tentado en el desierto, sino que toda la vida de Jesús en su vida pública fue tentado. Basta con que traigamos a nuestra mente pasajes distintos y en donde la última ocasión en donde es tentado y con las mismas palabras es en la cruz. Si en verdad eres hijo de Dios, bájate, sálvate. De tal manera que esto nos ayuda a comprender que las tentaciones siempre van a estar ahí con nosotros. Jesús fue verdadero hombre y por lo tanto fue tentado a lo largo de su vida, igual que cada uno de nosotros. Es cierto, Él es hijo de Dios, es Dios mismo, nosotros no somos Dios, pero sí contamos con la gracia de Dios, contamos con la fuerza de Cristo para poder vencer las tentaciones. Él nos ha dejado su forma de vida para que nosotros siguiéndolo, haciéndonos como Él, podamos rechazar las tentaciones. De tal manera, pues, que es importante darnos cuenta de cómo Jesús nunca dialoga con el mal, nunca dialoga con el pecado. Ya lo diría el Papa Francisco de una forma muy interesante en más de una ocasión. Con el diablo no se dialoga. Porque si dialogamos con la tentación, si dialogamos con el mal, lo más seguro es que el mal nos va a ganar. No siempre tenemos la fuerza en nosotros para poder vencer el mal. No siempre vamos a estar con la disposición de hacerlo. De ahí que aprendamos a que no tenemos que dialogar con el mal, con la tentación. Tenemos que estar atentos siempre a estas inspiraciones malignas para no caer en ellas, pero sobre todo estar atentos a las inspiraciones de Dios, de su Espíritu, para dejarnos conducir por Él. Jesús es aquí colocado pues como el nuevo Adán, tal cual nos dice la segunda lectura. Así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la gracia. Así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Adán, el primer Adán pecó, no supo escuchar a Dios, no supo acogerse a Dios, quiso ser Dios, quiso decidir por sí mismo. Y el nuevo Adán, Cristo, nos invita a ver que es confiando en Dios, entregando nuestra libertad a Dios, dejando que Dios nos conduzca, que encontraremos la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, la salvación. Y incluso las realidades tan difíciles que vivimos, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, que los vemos como males en sí mismos, que nos aquejan y que no les encontramos sentido y respuesta, desde Cristo tienen una respuesta, desde Cristo tienen un sentido. ¿Cuál es ese? Un sentido redentor, un sentido de salvación.
Ahora bien, podemos decir que este domingo la liturgia de la palabra nos ayuda a tratar de comprender el origen posible del mal, cómo el mal actúa en nosotros, de qué manera nos engaña, de qué manera nos hace que queramos darle la espalda a Dios para hacer nuestro propio proyecto, nuestra propia forma de decidir y de sentirnos libres. Pero Dios no nos deja solos, no nos ha abandonado, nos deja a Cristo. Él vence porque se confía plenamente en Dios. Las tentaciones siempre van a estar ahí, pero como Cristo, dejándonos guiar por el Espíritu, podemos avanzar. Que este domingo, pues, la liturgia de la palabra, sobre todo la segunda lectura y el Evangelio, nos fortalezcan en nuestra esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Pues de la que Dios es fiel. Dios es fiel y Él no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pues bien, así es como concluimos esta meditación sobre la liturgia de la palabra de este primer domingo de Cuaresma. Les agradezco mucho su atención, su disponibilidad, y no me queda más que seguirles motivando a que esta Cuaresma sea verdaderamente un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo donde volvamos el corazón a Dios, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer a manera de ofrenda a Dios, pues verdaderamente hagan de nosotros personas distintas, personas con un corazón puro. Nos estaremos encontrando los próximos domingos. De antemano, muchas gracias, paz y bien, y que Dios les bendiga.